Ya. Entonces estábamos diciendo que esta es la clase número 17 y le estaba preguntando a Gladys y a Raúl si conocían lo que era glosario. Raúl hablaba de que era un término que permitía englobar varias cosas o hacer un resumen. Un glosario es es un documento o un escrito que permite identificar conceptos, hartos conceptos, hartas palabras que nos permiten, por ejemplo, estudiar esas palabras y nos permite tener una ayuda a memoria de alguna manera. Entonces lo que yo quiero es que podamos hacer un glosario de todos los términos que hemos estudiado en las 4 materias. Entonces, por ejemplo, vamos a poner una palabra. Por ejemplo, ayer estuvimos, cuando estuvimos revisando reproducción humana, había un término que se llamaba gameto, había otro que se llamaba cigoto, otro que se llamaba óvulo, otro que se llamaba espermatozoide. Entonces lo que quiero hacer es ir creando un glosario con todos estos términos uno por uno para que sea una ayuda de memoria y cuando ustedes lo lean digan, ah, espermatozoide es esto, óvulo es esto. Eh, por ejemplo, nutrientes significa esto, intestino delgado es esto, ¿ya? Ese es un glosario. Entonces yo lo voy a empezar a escribir y después en las clases de reforzamiento vamos a ir anotando en este glosario ciertos conceptos que son claves para que no se nos vayan a olvidar. ¿Ya? Entonces, de alguna forma hacemos un resumen. Eso es el glosario. Yo lo voy a empezar a hacer esta semana y después les voy a dejar tareas para ir también complementando y reforzando ese glosario. Y lo vamos a ir repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta que ya no se nos olviden los conceptos. Ya pues chicos, todo bien. Vamos a partir con la clase entonces número 17 ya. ¿Quién lo diría? Que vamos en una clase tan avanzada. 17 del día 27 de septiembre del 2022. ¿Qué repasamos en la clase anterior? Bueno, vimos la clase anterior fue la que conversamos recién, que fue el repaso del día de ayer, que vimos 3 clases, de 2 de ciencias naturales, alimentación y reproducción humana, y vimos también estudios sociales con democracia y derechos. Y en la clase anterior que tuvimos la semana pasada, vimos vimos matemáticas y vimos las 4 grandes operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación y división. Esa fue la del miércoles pasado. Y esta clase vamos a ver vamos a ver estudios sociales, conquista, colonia e independencia de Chile. Vamos a la página 208. 208. Ya, perfecto, no encontré. Ya, muy bien. ¿A ustedes les gusta la historia? ¿A Raúl, a Gladys? A mí me encanta, profe. A mí sí me gusta. Sí, qué bueno. Yo le vi cara a Raúl que le gustaba la historia porque nos había comentado que le había parecido muy interesante la primera clase que vimos de historia, que justamente fue la que repasamos en la clase anterior, que fue Derechos Humanos y Estado y Democracia. Lo bueno de la historia, bueno, ayer alcanzamos también a comentar cuáles eran las lecciones que nos quedaban en historia, nos permite de alguna forma aprender de nuestros errores también y saber de que hay cosas que como sociedad o como individuos no queremos volver a repetir. Por ejemplo, ayer hablábamos del periodo de dictadura que se ocurrió en el 73, lo vimos en la línea de tiempo que nos enseñaba el libro más adelante, decíamos, bueno, ahí hay un aprendizaje, algo que ojalá que no vuelva a repetir, no se vuelva a repetir. O otras situaciones que también pasaban en la historia, con guerras mundiales, por ejemplo. Por ejemplo, a mí me sorprende que a la fecha actual en Europa esté una guerra en curso entre Rusia y Ucrania. Pues yo no puedo entender eso. No sé si les pasa lo mismo a ustedes. Pena más que nada me dan. Es como que el ser humano no aprende mucho. Está la pena y la rabia. Mm. Ahí se ve lo que la gente quiere, puro poder, y abusan del poder. Claro, sí. Es abusar.
Exacto. Ojalá que el ser humano pueda ir evolucionando hacia un camino más pacífico. Leamos aquí este dibujo que aparece aquí arriba. Dice, el joven Lautaro de Pedro Subercaseaux en el siglo XIX. Esos son los números romanos los que aparecen ahí. Entonces, este cuadro que está aquí es Lautaro. ¿Qué conocen de Lautaro? Ustedes, Raúl, por ejemplo, ¿qué sabe de Lautaro? De Lautaro, Ujú. es que él fue un, ¿cómo se llama? Un cacique, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Eso sabe usted? Sí, Un cacique, ¿ya? que participó cuando llegaron los españoles aquí a Chile, ¿Ya? que fue, no sé si, es que no me, sí fue Lautaro, creo, como un sirviente de Pedro Valdivia. Ah, muy Sí, bien. Ahí le achuntó. Tiene muy bien clara la historia ahí de Lautaro. sí, Claro. Y él aprendió un poco de Pedro de Valdivia, sobre todo el uso del caballo, por ejemplo. Por eso sale un claro que caballo ahí sí. en el Él, dibujo. exacto. Él aprendió todo lo que fue, o sea, lo que se le presentó lo de Pedro Valdivia, cuando llegó el Claro. conquistador aquí a Chile. Y después se fue al sur y se fue a pelear por su pueblo, po. Exacto, ahí hizo su hermoso ejército Claro, para tratar de evitar la colonización. exacto. Y tratar de la conquista del territorio indígena mapuche. Bueno, ahí hay Exactamente, una cosa importante, que después de que pasó estas luchas entre el pueblo mapuche y los españoles, se generó un límite natural que era el río Biobío, uno se acuerda de Concepción, y de ahí para allá nunca pudo pasar el gobierno español, el el Estado gobierno español, la español. corona, porque los mapuches le hacían la guerra. Entonces al final decidieron llegar hasta ahí nomás. El límite natural es este río que es bien ancho, el Biobío, que lo han escuchado nombrar, po. Sí, Sí, claro. Claro. Entonces, contenidos de la lección. ¿Qué vamos a aprender? 208, contenido de la lección, conquista de Chile, Chile colonial, el proceso de independencia nacional. Bueno, nosotros celebramos ahora el 18 de septiembre, de alguna forma, el proceso de independencia, pero uno no celebra la independencia propiamente tal, uno celebra la primera junta de gobierno que se hizo el 18 de septiembre de 1810. La independencia ocurre en febrero después de varios años más. No, no, 1817. claro, muy bien. No en 1810, pero se celebra de alguna forma que fueron los primeros chilenos que dijeron queremos ser distintos a España, separarnos de España, y esa primera junta se Ese fue el hizo, grito de independencia, el primer grito de independencia. claro, de alguna forma sí. Y eso fue el 18 de septiembre del 1810. Conceptos importantes, lea Gladys el primer concepto que dice mestizaje. mestizaje, Sí, proceso mediante el cual dos etnias, 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 sí, etnias, perdón, culturas o pueblos entran en contacto modificándose mutuamente y generando nuevas formas de expresión cultural. perfecto. El mestizaje es cuando dos culturas o pueblos se juntan y tienen hijos, por ejemplo, y tienen un mestizo. ¿Aún no Sí, escuchaba la sí, palabra mestizo? O por sí, ejemplo, ya es como más burdo, no es una cultura, pero por ejemplo, cuando uno tiene un perrito que tiene distintas razas y dice, ah, este perro es mestizo. Esa es la simplificación del término, pero es como para entender lo que es una mezcla o un proceso en que se juntan dos culturas. Pero bueno, aquí lo hablan mucho más amplio, este es ya un término más que se conoce como lo sociológico, que es dos culturas o pueblos que entran en contacto. Lea el que sigue Raúl, encomienda. ¿Perdón? El que sigue Raúl, el que dice encomienda. Ya. Encomienda. Grupo de indígenas destinado a un encomendero con el fin de trabajar en faenas mineras y agrícolas. Trabajo obligatorio. A cambio, el comendero se comprometía a su protección y evangelización. Perfecto. Ahí el encomendero es en definitiva la persona que es la encargada de tener al grupo de indígenas trabajando. ¿Y qué es lo que es la evangelización? ¿Qué le suena a evangelización? Cuando sí, querían como
cambiar las normas de la religión, si se puede decir así, de los indígenas. O sea, los indígenas tenían su cultura ideológica en cuanto a las evangelizaciones, y ellos querían, o sea, a sus dioses, y ellos querían inducirlos a su criterio, a su cultura religiosa, creo, Ya, más o menos. ya. ¿Y Gladys, qué opina usted? Creo que, o sea, evangelización me suena por mi madre que va a la iglesia, que evangélica, Ya, algo sí, cristiano. claro. Y cuál era la religión de los españoles, creen ustedes? Católica, ¿Sí? ¿Católica o cristiana de alguna forma, que creían en cristiana. Cristo? Sí, porque las divisiones, como que la religión católica tal como la conocemos ahora, en esa época no era tan clara como lo conocemos ahora, pero sí eran cristianos y creían en Cristo. Entonces lo que venían a hacer este comendero era decirles que creyeran en este Dios cristiano, donde estaba Cristo como Salvador, como Dios, de alguna forma. El siguiente concepto es un concepto bien bonito, que no es muy usado, pero si se lo aprenden, sería una gran proeza para el resto de sus vidas también, que se llama sincretismo cultural. No se habla mucho de este concepto, pero cuando después, si lo escuchan, por eso les digo, si se lo aprenden bien y después lo escuchan, les va a hacer sentido. El sincretismo cultural es el resultado del proceso por el cual se combinan características generalmente religiosas o asociadas a las creencias de una comunidad. De ese proceso surge una nueva forma de comprender y expresar las creencias originales. Entonces, por ejemplo, un sincretismo cultural que sucedió en México fue que a los indígenas se le mencionó de que existía un Dios cristiano, y para hacerle de alguna forma más sentido al Dios cristiano que ellos consideraban, les hablaron de que, por ejemplo, el Espíritu Santo era una paloma. Y, por ejemplo, existía una virgen, que era una virgen morena, por ejemplo, no una virgen blanca, un poco más asemejada a la virgen al color de piel de ellos, como indígenas. Y ahí los indígenas empiezan a creer también y empiezan a hacerle sentido todos estos mensajes que les venía a entregar un pueblo extranjero. El hecho de que se combinan estas características, por eso dice ahí generalmente religiosa, hacen que yo pueda comprender mi mundo desde otra realidad. Y pensemos también que cuando, por ejemplo, si alguien le enseña a uno algo, al principio como que no lo cree mucho, pero después mis hijos o los hijos de mis hijos, cuando ya empiezan a recibir este mensaje, ya ellos vienen con esa información desde la cuna. Entonces, ahí de alguna forma ya ese conocimiento cambia y ya se empieza a creer desde el principio. Y, por ejemplo, los hijos de los primeros habitantes en América seguramente ya veían a los españoles con otros ojos y se generaba esta combinación, este sincretismo cultural, que es el proceso de combinación. No sé si les queda un poquito claro. Sí, profesor. Sí, Más Yo conocí adelante, a Diosito por mi madre. ya, más adelante vamos a ver igual se va seguramente a reconocer el concepto. Ya, página 209. Entonces 209 habla de los viajes de la exploración europea. Esa parte que dice, donde sale aquí el texto largo, lo voy a leer yo rápido, pero quiero que fijémonos en la imagen de la gente que está aquí, de los 4 personajes que están aquí. Uno es Cristóbal Colón, que fue el que vino a América por primera vez en 1451 a 1506. Hizo varios viajes y llegó a América en 1492. ¿Saben en qué fecha vino a América? Seguramente lo han escuchado por ahí. La fecha el 12 de exacta. octubre. Exacto, el 12 de octubre del 1942. Y en algún momento mal nombrado fue el Día de la Raza, le decían. Pero al final ahora se le llama el encuentro de dos mundos, que fue el encuentro entre Europa y América. América. Sí. Eh, yo me imagino que igual existe una crítica por parte de ustedes, porque los europeos también llegaron acá y generaron mucha matanza, hubo mucha
mucho fuego, mucho, o sea, mucho dolor también a los pueblos que estaban ahí, a las culturas en América. Entonces, también, a pesar de que ellos trajeron de alguna forma la modernidad a América, también lo hicieron con mucha fuerza, con mucha violencia. Eso no se nos puede olvidar porque de alguna forma también aprendemos que fue un proceso doloroso el inicio, sobre todo, porque nos vinieron a conquistar América, ¿no? Otros personajes que están aquí, que salen aquí nombrados, Fernando de Magallanes, Vasco de Gama y Américo Vespucio. Este Américo Vespucio nos suena más porque en Santiago hay una carretera que se llama Américo Vespucio, que es la que Sí. rodea Santiago, y lo bueno es que, bueno, esta persona llegó por atrás, por la parte sur de América, y venía en barco. Él dicen que fue el primero también que llegó a América porque exploró el Nuevo Mundo, pero no tenía idea. No tenía idea que era un nuevo continente. Bueno, Colón también se murió sin saber que había llegado a América. Él pensaba que había llegado a Asia. Entonces, leamos aquí lo que dice. El viaje de exploración europea. A finales del siglo XV, este es un número romano, no sé si ustedes saben leer números romanos, pero ese es Sí, porque la X y el 10 y el 5, profe, me lo enseñaba cuando yo estudiaba en perfecto. Qué bueno que se lo sepa. claro. El siglo XV, dice, Europa se lanzaba a ultramar al descubrimiento, buscaba nuevas rutas marítimas para el comercio con Asia, no nuevos continentes, como era América. La exploración de rutas dio paso al encuentro de nuevas tierras. Las naves de Colón, que patrocinaba la corona española, patrocinaba era que como que pagaba, que la corona española, los reyes de España le daban plata a Colón para poder viajar, eso es patrocinio. Llegaron primero a las islas del Caribe y luego a la costa de los territorios que hoy conocemos como Panamá y Venezuela. Posteriormente, otros reinos europeos se sumaron a la conquista del territorio americano. La conquista tuvo motivos económicos, políticos y religiosos. ¿Ve? O sea, hubo una sed económica, también política y religiosa, que vinieron a evangelizar a los indígenas. Fue un periodo de apropiación de la tierra y de luchas por el control de pueblos y riquezas. En México había un imperio muy grande, po. No sé si lo conocen el nombre del imperio en México. Imperio. ¿En México le suena algún imperio ahí o no? Antes que llegaran los españoles. Los aztecas. Exacto. En México estaban los aztecas. Y era un imperio muy, muy grande, muy rico. Y en el sur, cerca de Perú, bueno, en Perú mismo había otro imperio. ¿Saben cómo se llamaba ese imperio? Los incas. Los incas. Los incas. Muy bien, muy bien. Sí, un imperio muy rico también. En Chile no habían imperios, habían solo pueblos. Y era considerado un país, un territorio, porque no eran países en ese momento, era un territorio muy pobre. No habían grandes riquezas, pero sí era necesario explorarlo. Y lo otro que existían barreras naturales que eran muy grandes. Pues, ¿se acuerdan las barreras que estudiamos el otro día en geografía? ¿Cuál es la barrera Sí. más grande que hay en Chile? ¿Cómo se llama? La cordillera de los Andes. Exacto, la cordillera de los Andes. ¿Cómo se llama la otra que está al lado para el otro lado? ¿Cómo se llama la otra cordillera? Está la cordillera de la costa. Las costas. Muy bien, ahí. Sí, muy bien. Vamos repasando ahí de manera paralela. Entonces, cruzar la cordillera, imagínense lo que era en ese tiempo, cuando no había caminos, cuando no había ninguna posibilidad, ningún transporte tampoco, que era solo caminando nomás, y a caballo. Entonces, cruzar el desierto, todas esas barreras naturales. Entonces, venir a Chile no era muy atractivo, que digamos. ¿Qué motivó la conquista de América? Ahí dice, corona española y otros reinos, la iglesia y el conquistador. La corona española, por ejemplo, ampliar los límites e incorporar nuevas tierras para el reino, obtener riquezas, para enfrentar las deudas y gastos que me demandaba mantener el reinado y su sistema de gobierno, acrecentar el poder político. O sea, la corona tenía mucho interés de venir a América porque ya era un nuevo territorio para poder sacar riquezas. La iglesia, un poco lo que estábamos comentando antes, evangelizar a los habitantes de los nuevos territorios, darles la religión cristiana, mantener y reformar su influencia en las decisiones de la corona y obtener nuevos recursos por medio de la obtención de tierras y recaudación de impuestos. Eso era la iglesia. Entonces le ponemos un número 2 a la corona, ahí la iglesia como número 2 y número 3 el conquistador.
imagínense que tienen la posibilidad de viajar y recorrer un nuevo territorio. Entonces una persona dijo, bueno, esta es la papa, esta es mía, mejor me voy a conocer este nuevo territorio que vivir la pellejería y la pobreza que estaba viviendo en el reino. Entonces dijo, ya, me lanzo al mar en una proeza. ¿Y qué quería el conquistador? Que es una persona individual, obtener reconocimiento y prestigio a través de la obtención de cargos o títulos de gobierno nobles. O sea, la corona les decía, ya, yo le doy, usted va a ser el conquistador de Chile, por ejemplo, y le daba el título de conquistador de Chile a Pedro de Valdivia, y les daba recursos, y les daba ahí plata para poder ir a revisar. También lograr ascender socialmente y obtener riqueza o tierras, porque a veces estos españoles eran re pobres, o los conquistadores de otros países, porque no solo los españoles llegaron a América. Y lo otro, explorar lo desconocido, salir de la pobreza y deudas y hacer una vida lejos de la rígida sociedad europea del 1500. ¿Se acuerdan, saben qué otro país europeo vino a conquistar América o a descubrir los lugares de América? Los portugueses. Los portugueses. ¿Dónde llegaron ellos? Ellos llegaron a Brasil. Claro. Y por eso Brasil habla portugués. Sí. Y hay otro pueblo europeo que llegó a América. A ver si no. Bueno, hay varios más, pero importante. Bueno, yo sé que unos fueron tipo nómadas que pasaron antes, que llegaron antes que Colón y antes que los portugueses, Sí, que eran los alemanes. sí. Ya como los vikingos, así los como eso, vikingos. ya. Pero hay pensemos en América. ¿Qué idiomas hablamos en América completo? ¿Cuáles son los idiomas más famosos en América? El español y el portugués. Ya, y hay otro idioma que también se habla mucho. Pensemos en América completo. Sí, lo que pasa es que los holandeses también vinieron para acá. Ya, están los holandeses, pero acuérdense que América tiene América del Sur, América Central y América del Norte. Los franceses también. Ya, los franceses, ya. También tienen las Antillas y los ingleses también. Ahí está, ahí le achunté un poco más, porque los ingleses fueron también un gran imperio, una corona inglesa que llegó a qué lugar. Ellos llegaron a la primera que era Haití, por allá arriba fueron ellos a Centroamérica, por allá. Ya. Sí. Y bueno, y por eso podemos decir que también Estados Unidos y Canadá llegaron con esos idiomas, pues con el idioma, primero con el francés y después con el inglés. Ahí llegaron también los españoles, pero los españoles se concentraron más para la zona de abajo. Entonces después cuando llegaron los ingleses arriba, conquistaron estos territorios y asentaron colonias y todo en el lado de Norteamérica. Sí. ¿Ya? Pensemos que la sociedad de Europa tenía estas reyes, por los reyes que uno se imagina antiguos. Los reyes ingleses, los portugueses, por otro lado, que como dijo bien Raúl, llegaron a Brasil, y los españoles, que era un gran reino, con una corona grande, y ahí llegaron con muchos recursos a América a conquistar. Ya, pasemos a Chile propiamente tal, página 210. Mire, justo este texto que está aquí, el descubrimiento de Chile, lo va a leer Raúl en la casa, para que no esté buscando otro texto. ¿Ya? Y ahí después nos va a comentar de qué se trata este texto y va a ser este resumen, ¿ya? Entonces, Ya. no lo vamos a leer ahora porque es largo, usted lo deja de tarea también, Gladys, ¿ya? Leer este texto en la página 210, póngale ahí tarea. Pero después Raúl nos va a hacer un comentario respecto a este texto, ¿ya? Que era lo más importante, qué pasaba, etc. ¿Ya? Para que no se le olvide la tarea que tiene que hacer. ¿Cómo fue la conquista de Chile? Léalo eso, Raúl, la parte de arriba. ¿Cómo fue la conquista? Ya. La conquista del Imperio Inca motivó a otras exploraciones a avanzar hacia el sur del Perú. Había rumores acerca de sus tierras y grandes tesoros. Esto representaba una oportunidad para los españoles que deseaban asegurar una posición social o riqueza. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que en el mapa que está aquí al ladito,
aquí, sale cómo venían bajando desde Perú, desde desde el Imperio Inca, y venían a Chile. La primera persona que descubrió Chile o que llegó a Chile fue Diego de Almagro. Ese es el nombre que no se les tiene que olvidar porque fue el descubridor de Chile. Y el que después conquistó o de alguna forma y fundó la mayor cantidad de ciudades fue Pedro de Valdivia. Pero el primero que llegó fue Diego de Almagro. Diego de Almagro. Sí, Diego de Almagro. Pedro de Valdivia lo nombró Raúl antes cuando hablaba de Lautaro. Entonces, para que no se nos olvide, no nos confundamos, Diego de Almagro, el descubridor de Chile, y Pedro de Valdivia, el conquistador. El conquistador. ¿Ya? Entonces pasemos a la página 211. 211. Aquí nos habla de Pedro de Valdivia y hay una línea de tiempo. Una línea de tiempo desde el 1492 al 1550. Entonces, por ejemplo, en 1492 fue cuando llegó Cristóbal Colón. Sale ahí en la línea de tiempo marcadita. Dice aquí, por ejemplo, en la parte de arriba yo les voy a leer lo que dice aquí. Luego de la fracasada expedición de Diego de Almagro, la conquista de Chile dejó de interesar por un tiempo a los españoles. Sin embargo, Pedro de Valdivia decide arriesgarse y emprender la conquista de este territorio. Entonces, imagínense, en el 1492 llegó Cristóbal Colón a América. Y leamos en la última fecha que está marcada ahí, 1541. Gladys, ¿qué dice que pasó en el 1541? En el 1541. La última parte de la flecha. Ah, perdón. Ah, ya. Dice Pedro de Valdivia inicia la conquista de Chile. Perfecto. Entonces, desde esa fecha de 1492, recién en 1541, o sea, más de 60 años, casi 60 años, llega Pedro de Valdivia a conquistar Chile. En 1536, esos son ahí, y está Diego de Almagro. Ahora si retrocedemos un poquito en la línea de tiempo, la expedición de Diego de Almagro. ¿Quién era Diego de Almagro? El que El conquistó descubrió Chile. Descubrió Chile, perfecto. Y el que sigue fue Pedro Valdivia. Y después acá no hay tantos datos tan relevantes, pero por ejemplo en 1533 Francisco Pizarro, que es otro nombre famoso, que era de alguna forma amigo o socio de Diego Almagro, conquista el Imperio Inca en 1533. Estamos retrocediendo en la fecha del tiempo. Miren, justo el imperio que nombró Gladys, que es en México, en 1591, otro conquistador llamado Hernán Cortés conquista la capital del imperio azteca en México, en lo que actualmente conocemos México. En esa época no habían esas divisiones. Sí. Y la fundación de la ciudad de Santo Domingo ocurrió en 1496. Imagínense, en 4 años después que llegó Cristóbal Colón. Y esta de Santo Domingo es República Dominicana. Sí. ¿Usted recorrió esos lugares, Raúl, o no? No, pero conozco bien, o sea, por otras personas sí conozco Ya, lo que es la República Dominicana. claro. Entonces, República Dominicana, de hecho, mis papás que fueron alguna vez para allá, me mostraron fotos de la casa de Cristóbal Colón, porque ahí vivió, po, en esa isla. Ya. ¿Qué cantantes famosos hay de República Dominicana actualmente en el mundo? Oh, un montón. A mí me encanta como pensar que en Juan Luis Guerra. Sí, Juan Luis Guerra, ¿no? Juan Luis Guerra de República Dominicana. Y ahí digo, ¿cómo es de esa isla donde estuvo Colón? Imagínense, donde estuvo Colón, donde tuvo la casa de Colón, es Juan Luis Guerra. Otro personaje que es famoso de República Dominicana que está tocando hoy en el Estadio Nacional es el Daddy Yankee. Ah, no, ese es puertorriqueño, parece. Puertorriqueño. Es puertorriqueño. Ya, y hay otro que es famoso, parece. De República Dominicana. Juan Luis O sea, Guerra. ya no es. No, es de Puerto Rico también. Ah, ya. Sí. No, pero hay varios. Sí, y a mí me sorprendió que de una isla tan chiquitita vinieran cantantes, cantantes famosos. Cantantes famosos. Y bueno, lo vamos a dejar para la exploración después. Después de... Ya, sigamos aquí.
dice aquí, lea el texto y observe el mapa y reflexione en qué se parecen y diferencian las expediciones de Almagro y Valdivia. Lo voy a leer yo, dice. Hasta septiembre de 1541 las cosas permanecieron tranquilas para Valdivia y sus hombres. Habían fundado la ciudad de Santiago. Se explotaban lavaderos de oro y en la costa se construía un barco para comunicarse con Perú. Ese mes, sin embargo, los indios se sublevaron y atacaron a los conquistadores. Destruyeron la ciudad, el barco, las faenas, la faena de los lavaderos. Los lavaderos lavaban el río para encontrar oro. El oro. Los alimentos y los animales que poseían. Entonces, la principal diferencia entre la expedición de Diego de Almagro es que Diego de Almagro hizo más una expedición exploratoria del territorio. En cambio, Pedro de Valdivia se quería asentar, quería vivir en Chile, quería fundar ciudades, quería crecer, prosperar, generar comercio, explotar los recursos naturales, minerales. Esa es la gran diferencia entre Diego de Almagro y Pedro de Valdivia. Claro que ambos venían de arriba, pues de Perú, desde el Imperio Inca. Revisemos la siguiente, la fundación de ciudades. Dicen aquí, para la página 212. Lea esa parte, Raúl, que sale al principio. ¿Cuál es la importancia de la fundación? Ya. Para los españoles, fundar ciudades significaba tomar posesión del territorio en nombre del rey y mostraba la voluntad de permanecer en el lugar. Esto les permitía perpetuarse en el tiempo, siendo un símbolo del poder de los conquistadores. Perfecto. Entonces, la gran diferencia, por ejemplo, entre Diego de Almagro, el descubridor de Chile, y Pedro de Valdivia, es que Pedro de Valdivia empezó a conquistar ciudades en Chile. Entonces eso permitía tomar posesión del territorio y decir, este es territorio de la corona española y nadie nos va a sacar de acá. En Chile no les pareció muy bien a los pueblos originales de aquí, originarios, los nativos, los indígenas, y obviamente le hicieron la guerra a España. Entonces, por ejemplo, 1541, el 12 de febrero se fundó Santiago. Y aquí les quiero mostrar un video de la fundación de Santiago, que me pareció súper interesante para que pongan ojo, pestaña y ceja a este video que encontré en la web y que me pareció muy educativo. Déjenme buscarlo. Si Raúl se le pega el internet, saque la cámara para que no se le vaya... Ya. No quede sin... Estos videos salieron en una recopilación que hacía TVN, hay varios documentales que sacó en su momento que eran muy buenos, que hablaba sobre los indígenas, sobre la historia de Lautaro. Este de acá en particular habla de la fundación de Santiago. Ahí vamos. En enero del año anterior, la expedición de Pedro de Valdivia sale de Copán, la antigua capital del Imperio Inca, en ese entonces bajo dominio español. Valdivia parte rumbo a Chile con apenas 12 españoles. En el camino otros se le van sumando hasta completar 150. Vienen también cerca de 1500 indígenas traídos de pueblos que los españoles ya han sometido. Son los llamados indios de servicio o yanaconas. Cientos de ellos pierden la vida durante el viaje, algunos combatiendo contra la resistencia indígena. La mayoría debido a la sed, el hambre y el agotamiento, que no son considerados esclavos, como los negros, en la práctica sí lo son. Cuando a estos valles llega la noticia de que Valdivia y sus huestes vienen en camino, cunde la preocupación entre los indígenas. ¿Pero cómo se enteran tan rápido de que Valdivia viene en camino? Toda esta zona es parte del Imperio Inca, que se destaca por su gran sistema de comunicaciones. Ese es Michimalón, que significa cabeza de antorcha. Un cacique que domina buena parte del Valle de la Aconcagua. 5 años atrás entró en contacto con la expedición de Diego de Almagro. Por eso desconfía profundamente de los españoles. El del lado, el más canoso, es Loncomilla, quien confía en que estos españoles serán distintos a los otros y que vienen en son de paz. Pero Michimalonco cree que si la tierra se va a regar con sangre,
Esa sangre debe ser de los Huincas. Parece que Almagro dejó muy mal puesto el nombre de los españoles. También el de Chile. ¿Cómo ya existe el nombre de Chile? Sí, pero su origen es misterioso. Chile. Algunos dicen que el nombre proviene de un pájaro, el chi, o de la palabra quechua chili, que significa frío. Otros, que Chile era el nombre de un cacique que gobernó el Valle de la Concagua. Existen otras teorías, pero no hay evidencia concluyente para inclinarse por ninguna. Dices que Almagro dejó mal puesto el nombre de Chile. Porque también viene para acá desde el Perú con la idea de hacerse rico. Le fue pésimo. La expedición de Diego de Almagro costó una fortuna, mucho más cara que la de Valdivia. Entre españoles, esclavos y yanaconas superó las 10.000 personas. Una mega producción. Efectivamente, el monarca inca le había dado un dato, que las tierras del Valle de Chile abundaba el oro. Almagro se encontró con climas extremos, atravesando la cordillera y el desierto. E indígenas altamente combativos, particularmente al sur del Biobío. Sus castigos fueron legendarios, pero oro encontró poco y nada. Si Diego Almagro volvió a hablar con pesca en Chile, ¿a quién viene Pedro Valdivia? A ejecutar un plan aún más ambicioso que el de Almagro. Pretende llegar al estrecho de Todos los Santos, el actual estrecho de Magallanes, fortificarlo y establecer desde ahí una ruta comercial con España. Valdivia busca algo más que riquezas, busca en sus propias manos fama y memoria. Para él, Santiago no es más que una escala, pero una muy importante. Valdivia necesita fundar una ciudad porque entre sus propias filas no le faltan los enemigos. Y la única manera de legitimarse como la máxima autoridad española de esta zona es que un cabildo de vecinos lo nombre como gobernador. Y donde haya vecinos, tiene que haber una ciudad. Pedro de Valdivia y su grupo llegan al Valle Central en diciembre de 1540. El 12 de febrero del año siguiente funda la ciudad que llama Santiago de la Nueva Extremadura, en honor al santo patrón y protector militar de los españoles. Perfecto. Ahí en este video, de alguna forma, hablan de las dos expediciones, pues de la expedición de Almagro y de Valdivia. ¿Cuándo funda Valdivia Santiago? El 12 de febrero de 1541, en la primera fecha que aparece en el cuadro que estábamos revisando antes. Vamos a abrir ahí. ¿Dónde creen que fundó Santiago? ¿Dónde fundó Santiago Pedro de Valdivia? ¿Tienen alguna idea? No sé. ¿En qué parte de Santiago fundó? Dijo, aquí va a ser Santiago. ¿Dónde creen que lo hizo? ¿En qué parte de Santiago, del actual Santiago? Yo creo que en la misma comuna de Santiago. Ya, en Santiago, sí, perfecto. Ahí está el centro de alguna manera. Y hay un lugar, y esas calles son las primeras calles de Santiago, efectivamente. Y hay un lugar donde él sube y dice, aquí es Santiago. Y eso lo hace en el Cerro Santa Lucía. No sé si usted lo ubica, Gladys. Ah, sí, cuando era Lola siempre iba para esos lados, Bastián. Ya, el Cerro Santa Lucía. Y de hecho, abajito, si uno lo mira, ahí salen todas las fechas de las ciudades que se fundaron. Pero abajito en el mapa que sigue, ay, ¿por qué no avanza esto? Espérenme. Ese mapa que aparece en la página 212 sale el Santiago, el plano de la ciudad de Santiago en 1552. Entonces ahí donde dice Plaza Mayor es la actual Plaza de Armas, la que está al medio, ¿no? Esa es la Plaza de Armas. Fíjense arriba que aparece el río Mapocho. Y al ladito, al lado derecho de la imagen está el Cerro S. Lucía, que en su momento se llamaba Cerro Huelén por los indígenas. Y ahí, en ese punto, Pedro de Valdivia dijo, este es Santiago de la Nueva Extremadura, en honor al apóstol Santiago, que era patrono, creo, de los españoles. Bueno, la conquista de Chile fue difícil porque lo mismo que comentábamos antes, existieron muchas batallas con los indígenas. Revisemos la página 213. Entonces, en la página 213 vamos a revisar
este proceso de la colonización o colonia en Chile, que fue el asentamiento, de donde los españoles empezaron a asentarse y a formar ciudades y a decidir quedarse acá, y los españoles, por otro lado, los indígenas, los pueblos originarios, a combatir, principalmente los mapuches. Los mapuches, el gran pueblo, el talón de Aquiles, el tapón que les puso un pueblo a los españoles para seguir avanzando en Chile. Entonces dice, página 213, España se regía por una monarquía absoluta, la corona que hablábamos, donde el rey concentraba los poderes político, económico y religioso. Para gobernar sus colonias en América, dividió el territorio en unidades administrativas y recurrió a la creación de distintas instituciones que hicieron valer los mandamientos del rey en los territorios de su posesión, es decir, que los poseía. Entonces, por ejemplo, aquí muestra en estos dos mapas que aparecen aquí, que no están muy claros, muestra de cómo eran los territorios. Esa división responde un poco a las características de los territorios. Por ejemplo, había un virreinato que tenía más plata, que tenía más riqueza, etc. Y después esa división, de alguna forma, también configuró los países que venían hacia futuro. Por ejemplo, si uno mira el segundo mapa que está a la derecha, sale un poco ya más dividido como son los países actualmente, de alguna manera. Grandes territorios, pero igualmente ya existe una división un poco más clara. Se identifica bien dónde está Brasil, por ejemplo, donde está el Virreinato de La Plata, que después se convierte en Argentina, etc. Abajo hay otra línea de tiempo con fechas que son muchas fechas aquí, no nos vamos a aprender todas estas fechas, pero fíjense que el periodo de la colonia comprende mucho periodo, desde el 1500 que aparece ahí, hasta el 1850, es decir, casi acuérdense que justo conversamos ahora de cuándo había sido la primera junta de gobierno, Raúl habló de una fecha, ¿se acuerdan? Sí, la primera fue en 1810 y después 1818. Claro, ¿y la primera fue qué fecha? El 18 de septiembre. El 18 de septiembre, y la segunda el 12 de abril. Exacto, entonces por ejemplo creo que es el 12 de febrero también. ¿De febrero? Sí, perdón, 12 de febrero, sí. Sí, parece que lo vamos a buscar porque no me recuerdo cuándo es la independencia, pero... No, sí, es ¿cómo se llama? Es en febrero. Ya, entonces por ejemplo ahí, imagínense, la colonia, que es el periodo de donde se empiezan a asentar los españoles, va desde el 1500 que aparece ahí hasta el 1850, o sea, siglos, 2-3 siglos ya que los españoles trataban de llegar acá, de asentarse, fundar ciudades, prosperar, crecer, evangelizar a los indígenas, lo que conversábamos antes. Un periodo muy largo. Sí, revisemos la 214. Durante todo este periodo habían instituciones. La página 214. La institución más famosa era el rey, por supuesto, que aparece ahí. Lea la descripción del rey Gladys. El rey, máxima autoridad del imperio, concentraba todos los poderes de Estado. Del Estado, perdón. Sí, entonces el rey, imagínense que en España todavía hay un rey. El rey sí tenía influencia en dos territorios grandes, un territorio inmenso que se llama América y otro territorio inmenso que se llama, bueno, no es tan grande, otro territorio que se llama España. Entonces, sí. América, virreinato, había una institución que se llamaba virreinato, ya en América. Ese virreinato era la máxima división territorial en América y había un virrey, dice ahí. Máxima autoridad en cada virreinato y representante del rey en América. Los virreinatos fueron divididos en gobernaciones. ¿Ya? Ahí después sale otro territorio que se llama gobernación. Y revisemos España en la parte verde que está arriba. España habían dos instituciones en esa época. Una que se llamaba Casa de Contratación y el otro es el Consejo de Indias. El Consejo de Indias es bien famoso. Ese es bueno que nos aprendamos qué
cuál es la institución Consejo de Indias. Sé que es harta información la que estamos viendo, pero por eso es importante que después hagamos el glosario con estos términos más comunes que salen en la lección. Entonces, lea el Consejo de Indias, Raúl. ¿Qué hacía el Consejo de Indias en España? El Consejo de Indias asesoraba al rey en la elaboración de las leyes, nombraba a las autoridades en América y era el máximo tribunal de justicia para las colonias. Perfecto. Entonces era una institución muy, muy grande en ese momento. Y la casa de contratación que está arriba, dice la encargada de regular el comercio entre España y las colonias americanas. También recopilaba toda la información traída por los navegantes sobre sus viajes a América. Bueno, piensen ustedes en esa época, pero imaginemos en esa época, conquistan un nuevo territorio y chuta, este territorio tiene tantas características, ¿cómo lo hago? Entonces el rey dijo, ya, hay que crear instituciones, hay que hacer algo que me permita administrar toda esta información, y creó estos dos grandes lugares, había más, pero estas dos grandes instituciones famosas en la historia de la colonia, la Casa de la Contratación y el Consejo de Indias, con gente poderosa entre medio. Si miramos más abajo, las gobernaciones, habían tres grandes instituciones, pero quiero que revisemos la institución que aparece ahí, que se llama Cabildo. El Cabildo era como casi como una alcaldía, esta mano derecha en la parte de abajo. Aquí miren, esta parte que está aquí abajo, Cabildo. Dice, sí, uno lo ha escuchado por el Cabildo. Dice, única institución donde podían participar los criollos, descendientes de españoles nacidos en América. Piensen que la gente se empezó a reproducir aquí, se produjo lo que llamábamos el mestizaje, el sincretismo también, que es la mezcla de estas culturas, y en esta institución, en el Cabildo, podían participar hijos de españoles nacidos en América, ya americanos propiamente tanto. Representan los intereses de las comunidades entre las autoridades, se preocupa del aseo y ornato de las calles y plazas, controlan el peso, precio y calidad de los productos básicos para la comunidad y velan por la seguridad de la ciudad, tomando medidas para vigilar. Entonces, imagínense todo lo que hacían estas instituciones. Había muchas instituciones que nos permitían de alguna forma administrar este gran territorio en América. Estaba la Real Audiencia también, al lado parece, y la Real Hacienda. No las vamos a leer en detalle porque si no los voy a confundir mucho, es mucha información. Esta lección es bastante grande porque, mira, después viene la independencia de Chile. Entonces, esa independencia yo creo que la vamos a tener que revisar después en detalle porque es muy, muy larga y no quiero que nos confundamos. ¿Ya? Nos queda todavía clase, pero quiero seguir repasando los conceptos que estaban aquí. Entonces vamos a terminar aquí con la 215 y después vamos a ver unos videos y vamos a seguir repasando esto. Vámonos a la página 215. En la colonia, durante todos estos siglos que ya estábamos mencionando, había una economía que existía en América colonial. Entonces dice, lea esa parte donde dice Raúl arriba, donde dice cómo era la economía, los territorios ahí. Ya. Los territorios americanos quedaron sometidos económicamente a España mediante un sistema de monopolio comercial que se desarrolló en un contexto que el modelo económico imperante era el mercantilismo. Ese concepto es importante, el mercantilismo. ¿Y por qué existía monopolio cultural? ¿Se explican ustedes cuando escuchan esa palabra monopolio? ¿A qué les suena? Que ellos imponían lo que es la cultura, el sistema de ellos. Perfecto, sí. Ya, muy bien, va como por ese lado. ¿Y usted, Gladys, qué le suena? Monopolio. ¿Sí? ¿Le suena algo a la palabra monopolio? La verdad, profesor, no. ¿No? Ya. El monopolio es el control de alguna forma de un poco lo que dijo Raúl, que imponer o mantener solo lo de ellos. Entonces existía un intercambio comercial solo entre España y América. No había otra opción de tener, por ejemplo, ya vamos a comercializar con Inglaterra. No, era solo entre España y las colonias americanas. Se mantenía solamente esa
esa forma de intercambiar productos. Entonces, Claro. eso se produce a través de un modelo económico llamado en ese momento que se llama mercantilismo. Este concepto es muy importante y está marcado ahí en naranjo, mercantilismo. ¿Y qué es lo que es? Dice, es una política económica europea que va desde los siglos XVI a XVIII, cuya idea central señala que la riqueza de las naciones radica en la acumulación de materiales preciosos, por ejemplo los minerales. ¿Y qué requiere? Requiere, abajo dice, un Estado fuerte, atesorar oro y plata, las exportaciones deben superar a las importaciones. Bueno, al final el mercantilismo era la acumulación de metales preciosos que se llevaba. ¿Quién se llevaba quién se llevaba el oro? ¿Quién se llevaba la plata? Los españoles. Los españoles, perfectamente, la corona española. Ya, y aquí hay un vocabulario que hablan acá de dos conceptos: monopolio comercial, política que obligaba a las colonias americanas a comerciar solo con España, o sea, con ningún otro reino de Europa. Y otro concepto, la encomienda, dice, sistema de trabajo en cual los indígenas se sometían a hacer mano de obra para distintas labores y entregar servicios personales a los españoles a cambio de ser protegidos y evangelizados. Nuevamente la palabra evangelización, es decir, que les entregaran, que les enseñaran el Dios cristiano. Hay una pirámide aquí, bien interesante, que habla cómo era la sociedad colonial. Es un poco la pirámide, como vimos, ¿se acuerdan la pirámide de los alimentos? Sí. Pero en este caso señala que lo que está arriba eran los más ricos, los pueblos que eran, o las personas que tenían más poder, de alguna forma. Entonces lo que está en naranjo, ¿cómo se llama? Leal a usted, Gladys, ¿qué dice? Lo que está, perdón, en morado, lo que está más arriba. Peninsulares. Peninsulares. Peninsulares significa que son de la península española, porque España queda en una península, entonces los peninsulares, si quieren, le ponen entre paréntesis españoles. ¿Ya? Esos son los españoles. Luego estamos los criollos, que son los hijos de los españoles nacidos en Chile, o nacidos en América, pero solo de raza española, o sea, solo entre españoles. Esos son los criollos. Los mestizos, que era una mezcla entre españoles e indígenas, están más abajo en la escala social, por eso están al medio ahí de la pirámide. Después están los indígenas, y después, como última parte abajo, están los negros que venían de África, que venían como esclavos. En Brasil llegó mucho esclavo, por eso en Brasil hay una mezcla interesante ahí de raza. Sí, leamos lo que sale aquí al lado, donde dice la sociedad colonial, al ladito de la pirámide, dice: la sociedad colonial se formó con personas de orígenes y culturas distintas entre sí, los indígenas, originarios de América, los españoles, los africanos y sus respectivos descendientes, es decir, hijos o hijas. De las estrechas relaciones entabladas entre estos grupos se consolidan los procesos de mestizaje y sincretismo cultural. Un poco el concepto que hablábamos antes, ¿se acuerdan? Sincretismo, juntar, iniciados en la conquista. Esta sociedad fue jerarquizada. ¿Qué significa jerarquizada? Que existe un grupo que es más rico, más pobre, de clase media, podemos nombrarlo así, que existe una jerarquía, alguien que manda y alguien que obedece. Eso es jerarquía. Estratificada y altamente rígida, es decir, una persona no se podía mover hacia la otra clase social, se quedaba ahí toda su vida. Ahí fijos. Ya. Miren en la página siguiente, la 216. Ya, si se fijan, la 216 tiene mucha información, la 217 también tiene mucha información, así que yo creo que esa la vamos a tener que repasar de manera independiente, porque, como les digo, no quiero confundirlo con toda la información que ya hemos revisado, que igual es harta. Pero es importante que en este punto, el 216 y el 217, hablamos de la independencia de Chile, que es un poco el punto final que hablábamos del 1810 y después 1818, que decíamos que está en la línea de tiempo.
Y si miran el que sigue, en el taller práctico, en la página 218, tenemos la página 218 y la página 219, hay una línea de tiempo enorme, que parte en 1500, imagínense, que era casi cercano a 1492 cuando llegó Colón, y termina, ¿en qué año termina, Gladys? ¿En el otro lado? ¿Al otro lado? Sí. La última termina en 1500, en el 1800, en el 1808. 1850. Ah, Al final hay listo. otra vez. 219, profesor. Sí, la 219, perfectamente. Me equivoqué, entonces. Entonces aquí hay una gran cantidad de información que, no sé, esta línea de tiempo que sale con los hitos que nos permitirían contestar aquí de alguna forma estas preguntas que están aquí. Ya, pero como les dije, la página 216 y la página 217 la vamos a tener que dejar para una clase futura porque es mucha información. No quiero ahí confundirlo y quiero mostrarles un video también que viene ahora de resumen de la clase. Profesor, ¿cuál hay que leer después para poner tareas yo? Es que no hemos decidido hacer tareas de estas, pero podríamos dejar podríamos dejar, como sale la línea de tiempo, pongamos la 218 y la 219 como tarea. Ya. Ya. Y la 219. Tarea. Pero aquí, por ejemplo, hay cosas que tienen que ir respondiendo solamente observando la línea de tiempo. Lea, por ejemplo, en el taller práctico, donde dice, observe la línea de tiempo y responda las preguntas. Aquí lo que tienen que hacer Raúl y Gladys es mirar esta línea de tiempo y nos va a permitir contestar la pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Después, el detalle de esta información la vamos a tener que repasar porque no está explicada, pues no la hemos explicado aún. Pero que quede ahí como revisando la línea de tiempo, ya van a poder contestar esto. ¿Ya? Gladys, igual como tarea, acuérdense la lectura de la página 210, que es la que tiene que leer Raúl. Volvamos a la página 210. Ya, esa es la que nos va a explicar Raúl en la próxima clase, pero usted también léala. Ahí Paola también tiene que leer la página 210, para que quede grabado en esta clase. ¿Ya? Perfecto. Les voy a mostrar el video de resumen de la clase para que escuchemos lo que nos está diciendo aquí la fundación. A ver qué dice, para que pongan atención a esto. A este video. Hola, la historia de Chile está marcada con la llegada de los españoles a estas tierras. Esto nos une con el resto de los países de América, tal como nuestro idioma. Para conocer nuestra historia, podríamos estudiar los nombres de las principales calles de nuestras ciudades, que son nombres de personajes de la conquista, colonia e independencia de Chile. A finales del siglo XV, Europa buscaba nuevas rutas marítimas para el comercio con Asia. La exploración de rutas dio paso al encuentro de nuevos mundos. Las naciones europeas, manteniendo el origen comercial de su aventura, iniciaron la conquista del territorio americano, el sometimiento de sus civilizaciones y la búsqueda de riquezas. Unos notables viajeros y exploradores son Cristóbal Colón, Américo Vespucio, Vasco de Gama, Hernando de Magallanes. La conquista del Imperio Inca motivó a otras exploraciones españolas a avanzar hacia el sur del Perú. Luego de la fracasada expedición de Diego de Almagro, la conquista de Chile dejó de interesar por un tiempo. Sin embargo, Pedro de Valdivia decide arriesgarse y emprende la conquista de este territorio. Hasta septiembre de 1541, las cosas permanecieron tranquilas.
se había fundado la ciudad de Santiago, explotaban lavaderos de oro y en la costa se construía un barco para comunicarse con Perú. Ese mes, sin embargo, los indios se sublevaron y atacaron a los conquistadores, destruyendo la ciudad y todo lo que poseían. Cabe señalar que España se regía por una monarquía absoluta, donde el rey concentraba los poderes político, económico y religioso. Para gobernar sus colonias en América, dividió el territorio en virreinatos y gobernaciones, creando distintas instituciones que hicieron valer los mandamientos del rey en los territorios de su posesión. Así, Chile era una gobernación del virreinato del Perú. De esta manera, el gobernador, máxima autoridad de la colonia, presidía la Real Audiencia y el ejército, por lo que también era el capitán general. El cabildo era la única institución donde podían participar los criollos, descendientes de españoles nacidos en América. Durante el siglo XIX, Chile vivió distintos acontecimientos y procesos que le permitieron construir su propio camino como república independiente. Como principal causa externa, la Revolución Francesa en 1789, con sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, motivaron los procesos de independencia hispanoamericana. Como causa interna, el descontento criollo. El proceso de la independencia de Chile se desarrolló en 3 etapas. Patria Vieja. Se caracterizó por la propagación del patriotismo nacional y las rencillas internas entre José Miguel Carrera y Bernardo Higgins. Finaliza en la batalla de Rancagua con la derrota de los patriotas. Reconquista. Se restituye la autoridad del rey, restableciéndose el orden y las instituciones de la corona. El ejército patriota se une a las fuerzas argentinas y uruguayas comandadas por José San Martín. Patria Nueva. Comienza con el cruce del ejército libertador por los Andes y su triunfo en la batalla de Chacabuco. Esta fase culmina en 1823 con la abdicación de O'Higgins como director supremo. La conquista de Chile fue difícil y tardó más de 60 años. La colonia duró por más de 200 años y se caracterizó por la influencia cultural mutua entre europeos y nativos. Finalmente, la independencia total se logró en el año 1817. Ya, ahí hizo un resumen general de la clase. Bueno, ahí explicó también el tema de cómo era Chile y la independencia de Chile, que es lo que nos faltó. Pero ya de alguna forma habla de estos 3 periodos grandes en Chile: la independencia, la patria vieja, la reconquista y la patria nueva. Y habla un poco de O'Higgins, que uno escuchaba la palabra el padre de la patria en Chile. Habla también un poco de las batallas que surgieron ahí, de cómo se logró la independencia y la influencia, por ejemplo, de la Revolución Francesa. Eso lo vamos a tener que repasar en otra oportunidad, pero la Revolución Francesa es un hito importante, también la independencia de Estados Unidos. Eso generó que en Chile dijeran, ya, hay que separarse de España definitivamente y hay que hacer algo, y ya no podemos seguir siendo dominados por estos españoles que nos explotan y nos quitan las riquezas. Tenemos que ser independientes. Yo soy, o sea, punto aparte, yo soy antimonarquías y antirrealezas, antirreyes. Ah, ya. Así que le hace sentido que nos hubiéramos independizado antes. Sí, a mí sí, porque yo soy anti-realeza. Ya, perfecto, Sí. muy bien. Entonces, tareas, queda esta página 218 y 219, queda también, queda que lean harto, repasen el libro. Bueno, yo sí le he dicho harto también que repasen las otras unidades. A Gladys le vamos a mandar las clases, la clase que no asistió de reforzamiento. Y como van a tardar una semana casi, varios días ahí, tienen que ponerle harto empeño y revisar cada una de las partes del texto. Yo les voy a ir escribiendo hartos tips durante esta semana por WhatsApp para que no se vayan quedando atrás y vayan reforzando. Y nos juntaríamos el próximo lunes, vamos a ponerle aquí, nos juntaríamos, déjame ponerle esto aquí a la grabación. Vamos
ahí este video para la Paola.